Bendiciones familia, Elwin Vega de Forever Loyalty Training, el podcast. Antes de continuar y como de costumbre, y siempre lo vamos a hacer porque somos agradecidos, le damos las gracias a todos los que se han seguido suscribiendo a este canal, a todos los que nos comentan y sobre todo por ese apoyo grande que le han dado a este canal de Forever Loyalty Training, el podcast. Agradecido a cada uno de ustedes y sigan compartiendo, sigan comentando, que de eso nosotros de verdad nos sigue dando las ganas de seguir llevando esta educación en todo lo que tiene que ver con esto de seguridad. Bueno, esto que vamos a hablar hoy es un tema bien interesante y todo esto viene relacionado porque la semana pasada nos conectamos con nuestro amigo Ricky de RN Tactical por la plataforma de YouTube y allá hablamos de diferentes temas bien interesantes. Durante estábamos haciendo el live, surgieron varios temas bien interesantes donde muchas personas comentaron y me preguntaron basado en la experiencia que hemos tenido como law enforcement y por la experiencia que hemos tenido trabajando en diferentes unidades especializadas en la Policía de Puerto Rico, la cual laboramos. Bueno, uno de los temas que yo creo que me han enviado por privado y me han preguntado y me preguntan, ¿qué significa un CI? Bueno, yo voy a hablar lo que es un CI, pero yo quiero que ustedes conozcan cómo se le llama a un CI en diferentes países de Latinoamérica. Y a un CI se le llama chota, se le llama chivatón, se le llama chivato, se le llama sapo. Tienen un sinnúmero de nombres que el bajo mundo les pone a personas, sea hembra o sea hombre, le brindan información importante a las autoridades de ley y orden. Obviamente, los CI vienen siendo para la palabra correcta, en la palabra que se supone, ¿verdad?, que se les llame a este tipo de personas, son confidentes o informantes que la policía, el ejército y unidades especializadas utilizan el recurso de los confidentes e informantes para obtener una información que lamentablemente las agencias de ley y orden se le hace bien difícil llegar a obtener esa información. Y como único obtienen esa información es a través de confidentes e informantes. Ok, usted va a decir, pero eso es lo mismo, son personas que están hablando relacionado a una información de un delito, de un asesinato, de una persona que robó, o de información obviamente de a nivel terrorista. En fin, los confidentes informantes son personas que brindan información a las agencias de ley y orden, pero no lo hacen de gratis. Esa es la realidad. Los confidentes informantes siempre hacen este tipo de actividad o este tipo de trabajo por algo. Nunca lo van a hacer de gratis. Siempre hay un interés de parte de estos confidentes e informantes. Como policía que fui por tantos años, tuve la oportunidad de trabajar directamente con lo que son confidentes e informantes, los cuales me brindaron información relacionada a prófugos, los famosos más buscados por asesinatos, por masacre, por tentativas de asesinato, y me brindaron información, los cuales gracias a ellos, y esta es la realidad, familia, o sea, aquí no toda la policía tiene los recursos completos. Siempre necesitamos de este tipo de personas que nos brinden este tipo de información para nosotros poder llegar a ellos, no tan solo a los no tan solo llegar a ellos, sino llegar a lo que son los prófugos, llegar a personas que bregan a niveles de narcotráfico de grandes ligas, en fin, personas que nos puedan brindar hasta una información de un asesinato, el cual por esa información se ha esclarecido. Pero ahora bien, como esa experiencia que tuve, gracias a Dios le doy, y tuve la oportunidad de poder manejar a los confidentes y los informantes de la mejor manera. No son fáciles de manejar a lo que es un confidente o un informante, porque la mayoría de los confidentes e informantes son personas del bajo mundo. Son personas que tanto venden al del bajo mundo como también venden a los policías, militares o a las personas de la agencia de ley y orden a la cual ellos están brindando información. Y hay que tener mucho cuidado cuando se maneja este tipo de información con los confidentes y los informantes. Ahora bien, vamos a separar lo que es confidente, informante, como lo llaman en otros países, chota, sapo, chivatón.
En fin, tienen un sinnúmero de nombres en el bajo mundo, lo cual a veces son graciosos, ¿verdad? Pero así es como los catalogan en el bajo mundo. O sea, que un confidente, vamos a empezar por el confidente. Un confidente es hombre o una fémina, los cuales quieren dar una información, brindar una información relacionada a algún caso o relacionado a algún tipo de cargamento de narcotráfico, como siempre surge, ¿verdad? Que a veces usted dice, wow, pero ¿cómo cogieron ese palo de narcotráfico? En fin, siempre hay alguien que va a hablar. Lamentablemente esta es la realidad. Pero a nosotros nos conviene como ley y orden porque nos ayuda a poder llegar a estos tipos de casos que son bien complicados y bien difíciles, que si no es por la ayuda de ellos, nosotros no podemos obtener esa convicción en los casos o poder llegar a esos arrestos o la información que necesitamos dependiendo del caso. Ahora bien, un confidente, en el caso mío personal, un confidente trabaja directamente, en aquel momento trabajaba directamente conmigo. Toda la información que me brindaba, toda la información que brindaba y se corroboraba era a través de este servidor, porque nadie más tenía acceso a ese confidente, solamente la persona, en este caso, este servidor, quien era que lo firmaba como confidente. Usted me dice, pero ¿cómo que lo confirmaba como confidente? Bueno, en la policía de Puerto Rico y aquí en los Estados Unidos y en diferentes unidades especializadas que realizan este tipo de trabajo, usted tiene que firmar ese confidente. Usted tiene que pedirle todos sus datos, pedirle toda su información, la cual va a estar debidamente guardada. Nadie tiene acceso a esa información y eso se lo puedo asegurar yo. ¿Por qué? Porque el confidente cuando brinda una información, el confidente, el sapo, como lo llaman en otros lugares, o el chivatón, como lo llaman en otro país, creo que es Cuba, que lo llama de esa manera, quiere, mire, dinero. Ese confidente quiere dinero basado en la información que va a dar a las autoridades para lograr y poder ayudar a la policía o a los militares o a cualquier unidad que esté trabajando con ese confidente o a las agencias federales para poder llegar a lo que queremos llegar en ese trabajo. Pero ya usted sabe que no es gratis. Ese informante necesita, mire, guaniquiqui. Y a veces lo que piden por la información que tiene, el dinero que pide ese confidente es mucho. Porque posiblemente esa información que tiene va a esclarecer posiblemente asesinatos, va a esclarecer un sinnúmero de casos. Y él dice, bueno, si yo doy esta información, ya yo que estoy firmado con ustedes, con la agencia federal o con la agencia estatal, yo necesito que usted me pague bien. Muchas veces existen, para los que no conocen, existen fondos para eso. A veces eso no sale del policía, eso no salía de mí pagarle ese confidente, créame que no. Eso existe en fondos de la policía, fondos de las agencias federales y fondos a nivel de militar en cuanto a cosas de terrorismo, el cual sale de las agencias, sale del gobierno. Por ende, ese confidente, la información que brinda, la brinda porque quiere, mire, dinero. ¿Ok? Pero ahora bien, pero esa información la da y se le para. No, ahora va una de las partes más importantes. Esa información que ese confidente nos brinda a nosotros como agencias de ley y orden, primero tiene la parte de corroborar que eso que él nos está diciendo es cierto, que eso que está diciendo es la verdad y vamos a llegar a poder realizar ese trabajo con éxito. Y luego que ese trabajo se realice con éxito, entonces nosotros, el gobierno, el sistema, la agencia, hace los trámites correspondientes y hace el pago correspondiente a ese confidente. Así es como trabaja esto, familia. Si esa información no dio bingo, no pudimos hacer nada, ese confidente no recibe ese dinero, el cual se va a estar pagando por esa información que la persona haya brindado, ¿verdad? Y hayamos podido lograr ese objetivo. Por eso usted ve cuando a veces se desaparece alguien o cuando a veces hay un asesinato, los asesinatos estos que son de renombre, asesinatos o masacres, que piden ese reward, esa recompensa. Eso es porque obviamente a la persona que dé información a que conduzca al esclarecimiento de ese caso, pues se le brinda ese dinero o se le da ese dinero si el caso se esclarece. Volvemos a lo mismo. No se le da dinero aquí a nadie
si la información que han brindado no se corrobora y no se puede hacer con éxito. Ahora bien, vamos ahora a la parte de lo que es el informante, a la parte diferente, ¿verdad? Que es lo mismo, nos brinda información, solo que el informante dice, no, yo no quiero estar relacionado con la agencia a nivel de que yo esté firmado con ustedes, a nivel que yo pertenezca a ustedes o que tenga que hasta declarar en un tribunal, porque los confidentes, para que usted sepa, a veces los confidentes se pueden utilizar en los tribunales, para que usted lo sepa. Ese es el riesgo que tiene un confidente. Muchas veces no se llega a eso, pero está puesto y está estipulado de que usted sí puede ir a testificar como confidente en un tribunal. ¿Qué sucede? El informante, bien sencillo, da la información, pero no quiere nada a cambio. Solamente él brinda la información porque la escuchó, la vio en alguna red social, a alguien se le envió por un mensaje de texto o posiblemente en el barrio, en el lugar donde vive, se está rumorando. ¿Y qué hace ese informante? Conoce a alguien que está en una agencia de ley y orden y le brinda información relacionado a tal caso. ¿Qué sucede? Obviamente se corrobora de la misma manera. Recuerden, estas informaciones cuando surgen de casos bien interesantes, casos de renombre, casos de asesinato, casos de robo, bueno, en fin, estos casos que usted ya ha visto y usted conoce que día a día lamentablemente suceden, toda esta información se corrobora. No importa la información sea la más pequeña, a veces esa pequeña es la que nos lleva a esclarecer ese caso. Por eso es bien importante que ese rol de los CI, de los confidentes y los informantes, eso hay que mantenerlo. Y eso que siempre las agencias de ley y orden va a estar porque lamentablemente es un mal necesario. Necesitamos personas que nos brinden información para poder esclarecer diferentes tipos de casos, los cuales son de interés y obviamente toda persona quiere que se le esclarezca su caso, ¿verdad? Un familiar, un asesinato de un joven, un accidente, un hit and run, se van, pierde la vida de una persona, robo, escalamiento, en fin, todos los delitos que usted entienda, siempre, si hay un confidente, un informante, se puede lograr esclarecer gracias a esa información que nos están brindando, familia. Espero haber aclarado esta información de lo que me preguntaron por privado, qué significa un CI y cómo lo llaman en otros países, que lo llaman chota, soplón, oreja, chivatón, en fin, le dicen un sinnúmero de nombres en el bajo mundo y la realidad es que brindan una información, pues porque están pendientes mire, a un dinero o por el mero hecho de que déjame soltarle esa información de refilón porque conozco a alguien que es de una agencia de ley y orden, a ver si la trabaja y da con eso. Así funciona esto, familia. Así que espero aclarar con este video este tipo de información. Recuerde, aquí en Forever Loyalty Training, el podcast, nos vamos a encargar de llevar la educación, llevar temas de interés que mucha gente desconoce cómo opera algunas agencias de ley y orden, en este caso la policía, la cual tuvo el privilegio y la bendición y la gracia de Dios de poder aprender todo este tipo de trabajo. Tuve la oportunidad, para el que no me conoce, tuve la oportunidad de trabajar en una oficina que se llamaba Crimen Organizado, lo cual laboramos con agentes encubiertos, trabajé en las unidades de narcóticos, donde también se trabaja con agentes encubiertos, donde hay una relación en la calle de informantes, confidentes, de agentes encubiertos, que esto es otro tema que más adelante en otros videos en el futuro vamos a estar llevando. ¿Cómo trabajan los agentes encubiertos? Claro, información que podamos decir, porque nos vamos a comprometer con información. Lo que hacen esos hombres y mujeres que están en la calle haciendo trabajos de encubierto, ofrendando su vida y nadie sabe quiénes son. Así que familia, gracias nuevamente, los bendigo a cada uno de los que se sigue suscribiendo a este canal y recuerde que aquí en Forever Loyalty Training, el podcast, hablamos y entrenamos con propósito. Dios te bendiga.